Justo. Estoy fresh. Además, tengo que contarte a todos los espectadores que vamos a abrir un nuevo centro de jardinería que se llama Fresh Garden, Muy bien. que está muy cerquita de Toledo, en Oliar del Rey, en Puerta de Toledo, y que está a 10 minutitos de aquí, Alfonso. Por lo tanto, Bueno. esta primavera vive la primavera fresh. Bueno, y si ustedes quieren ser fresh ahora mismo, pues 925 28 87 91, la consulta por teléfono o por WhatsApp, una fotografía, y ya verán cómo le deja de niquelada sus plantas. ¿Nos vamos a tomar un té o qué? Nos vamos a tomar un té y además le vamos a dar un té a nuestras plantas también. ¡Oh, Porque ya que qué nos tomamos bien! un té, le vamos a dar té a nuestras plantas. Té de humus, Alfonso. Producto orgánico ecológico, fertilizante o abono, revitalizante y regenerador de suelos. Un producto que podemos encontrar en Fresh Garden, ideal para empezar a nutrir nuestras plantas. Sabes que arrancamos ahora, a finales de invierno, nuestras plantas empiezan con esas flores con esas floraciones abundantes y tenemos que nutrirlas para que esas flores sean más espectaculares. Por lo tanto, té de humus de lombriz. Muy bien. Que regenera nuestros suelos. Regenera nuestros suelos, aparte de abonar, revitalizar nuestras plantas, es un regenerador de suelos. ¿Por qué es un regenerador de suelos, Alfonso? Porque incluimos microorganismos, que esos microorganismos se van a encargar de hacer una mejora en nuestro suelo, como a la vez hacer que esa materia orgánica que se encuentra en nuestro suelo sea asimilable para nuestras plantas. Muy bien. Siempre debemos de tener en cuenta que en nuestro suelo debemos de contener las 3 M's, ¿vale? ¿Cuáles son? Minerales, materia orgánica y microorganismos, muy importantes para crear esa vida, esa flora microbiana en el suelo para tener los alimentos disponibles para nuestras plantas. Bien. ¿Vale? El abono, como hemos dicho, es un abono orgánico, ecológico, que lo podemos aplicar en cultivos, por ejemplo, ideales para cultivos hortícolas, frutales, etcétera, algo que sea comestible para todo tipo de plantas, pero si tenemos un huerto ecológico, queremos aplicar un producto, un abono que sea orgánico y ecológico, ahí tenemos ese TDU. Pues esto es importante y además me imagino que nos ayudarán a que florezcan más sanas, con más flores, más floridos, más colores. Así es, hay que decir, Alfonso, que el té de humus se obtiene a partir del humus sólido, ¿vale? En ese té de humus lo que hacemos es incorporamos melaza de azúcar de caña para alimentar a esos microorganismos que hayamos ahí, para cuando los aportemos a nuestro suelo y a nuestras plantas, que ellos hagan esa labor tan importante que hemos comentado antes. Algunos se estarán preguntando, ya ves la chorrada que voy a preguntar. Esto té de humus, me imagino que habrá que diluirlo antes para hacer tu tecito y ponerse a la planta. Sí, claro, siempre tenemos que diluir ese té de humus por litro de agua, dependiendo qué tipo de cultivo vayamos a aplicar. Ese té de humus lleva una dosis distinta, por lo tanto siempre aplicamos... Es importante las cantidades. Las cantidades, las dosis. De hecho, un día haremos en directo, Alfonso, ese té de humus, lo prepararemos aquí en nuestro té. No, claro. Ya dijiste la semana pasada que nos íbamos a tomar un té mientras Claro. Hoy se lo vamos a dar a las plantas. Nos tenemos que tomar otro día un té tranquilamente y hacerlo aquí para que se vea en directo cómo podemos hacer ese té de humus. Vale. Vamos con alguna de esas llamadas. Vamos con ellos, que ellos mandan. Venga, pues un WhatsApp, una foto de Rocío, que te quiero hacer esta consulta, querido Ángel. Venga, vamos con esa fotografía. Y nos dice nuestra querida Rocío: hola, ¿cómo puedo trasplantar mi planta? Uy, se me ha ido a hacerle daño y no perderla sin hacerle daño. Vale, ahí lo que vamos a hacer es, la vamos a trasplantar de cara a primavera, es decir, de aquí en adelante la podemos trasplantar. Siempre vamos a utilizar un sustrato para plantas verdes y el primer riego de plantación siempre debe ser abundante y luego vamos reduciendo según la planta nos lo vaya pidiendo. Bueno, Carmen de Guadalajara nos dice que ha trasplantado sus hortensias y te quiere preguntar si les puede abonar. Sí, claro, podemos empezar a abonar. Además, de aquí en adelante es buen momento para aplicar ese azulador que tanto nos gusta, tener esa coloración azulada de esa flor de la hortensia. Es el momento también, cuando empiezan a engordar esas yemas, empezar a aplicar ese abono y ese azulador para conseguir que cuando nuestra flor empiece a salir tenga ese color. Que dice que si le echa un té también, que si le viene bien. El té le viene fenomenal, muy bien. Es que claro. Alfonso, el té de humus... Es que los ingleses son muy listos. Es un producto muy ecológico y a la vez muy bueno para aplicar a nuestras plantas. Que nos está llamando mucha gente que sí, que vale para cualquier tipo de planta. Sí, vale para cualquier tipo de planta. Y la planta, de repente, como que empieza a sonreírle. Además... Pregunta de María Eugenia. Una fotografía. Gracias, Ángel. Ahora me contestas, perdona. Y nos dice María Eugenia: buenos días, tengo este laurel que se me ha secado, pero tengo otro igual a pocos metros y sin embargo está perfecto. Qué cosa más rara, ¿qué puede pasarle? Vale, ahí, Alfonso, cuando siempre hablamos de un ser vivo, como son las plantas, no tiene por qué ser
tener el mismo comportamiento el de una y de otra, porque depende de varios factores. Es decir, si nuestro laurel que vemos en mal estado, por algún motivo ha cogido algún hongo, alguna enfermedad fúngica, el otro no tiene por qué cogerlo. Muchas veces el valor nutricional que tengamos en nuestra planta, es decir, esos nutrientes que siempre decimos de esos abonados, es muy importante para que nuestra planta esté fuerte frente al ataque de plagas y enfermedades. Por lo tanto, las plantas son seres vivos. El comportamiento de una y de otra no tiene por qué ser igual. Bueno, nos llama Luisa de Villatobas. Dice que tiene una higuera y que se le han helado las puntas. Las ramas, las puntas de las ramas, que están negras y blandas, que si las poda. Sí, cuando hemos sufrido eso en la higuera, por ejemplo, tenemos que sanear hasta el punto donde veamos verde, le hacemos un despuntito en esas puntitas que tenemos y nos vuelve a brotar otra vez perfectamente, sin olvidarnos de ese abonado, que es importante que nuestra planta tenga nutrientes, ST de humus. Muy bien, venga, más consultas. Una fotografía de Pilar, que te quiere mostrar su planta. En este caso nos dice, ¿qué le está pasando a mi laurel? Que han salido como unos puntitos. Fíjate, de laurel va la cosa hoy. Sí que podemos apreciar que esos puntitos, muchas veces en el laurel es muy común que se nos asiente un tipo de cochinilla. Esa cochinilla lo que hace es, hace unos puntitos marrones y a la vez una decoloración al absorber la savia. Por lo tanto, debemos de tratar con un insecticida que sea específico para cochinilla, hacer tratamiento de intervalo de 15 días y valorar el estado de la planta. A ver, nos llama Mari de Sonseca y dice que ha cometido un error, que cree que ha cometido un error. Ahora te va a decir Ángel si lo has hecho bien o mal. Dice que tiene una hoja de elefante que se le ha congelado y que la ha cortado. Sí. ¿Le brotará o...? Seguramente que brota. Muchas veces decimos de quedarnos un poquito, esperar un poquito para que nuestra planta no sufra, pero sí que es verdad que si nuestra hoja está muy machacada, es mejor cortarla, porque ahora con la respuesta en los días más largos, nuestras plantas van a empezar a brotar. En el caso de la planta, va a brotar perfectamente. Bueno, pues la has dejado tranquila. Mari Carmen, ¿desde dónde nos llama? Desde Maqueda. Dice que tiene una bugambilla y que no sabe qué cuidado requiere. La acaba de comprar. Pues bugambilla, planta que debemos de ubicar en espacios soleados para tener unas floraciones abundantes. Hemos de decir que de cara al invierno es sensible al frío y siempre aplicar un abono específico para plantas de flor para ver esas floraciones tan bonitas que nos deleite la bugambilla. Muy bien, venga, más consultas. Tenemos por ahí foto de Antonio, que te quiere mandar también una imagen de su planta, de su flor. A ver qué nos manda. En este caso nos dice Antonio, ¿qué le pasa a mi planta? Que las hojas se le ponen amarillas. El exceso de riego, Alfonso, junto con la falta de abonos, hace que nuestra planta presente esos síntomas. Lo que debemos de hacer es regar menos y asegurarnos que donde está nuestra planta no tenemos un platito que acumule agua. Si es así, lo quitamos. ¿Está bien ubicada ya la de la ventana? Sí. Además, esa planta se puede ubicar ahí porque es una planta que soporta muy bien esos espacios, pero lo que no soporta es el encharcamiento o el exceso de humedad en la raíz. Bueno, pues otra de laurel, que nos llama de Dionisio de Villarrubia de Santiago y nos dice que si es tiempo de plantar el laurel. Sí, claro, ahora es muy buena época. Además hay que pensar, Alfonso, que ahora tenemos para ese tipo de plantas, para laurel, etcétera, es muy buena época porque todavía no tenemos un calor ahí asentado, que sabes que luego cuando se asienta el calor las plantas sufren más. Por lo tanto, hace una temperatura idónea para hacer ese tipo de plantación, entre ellas la del laurel. De todas maneras, el laurel aguanta mucho. Sí, claro. Yo creo que incluso se puede plantar en cualquier época de año. Claro, ¿sabes qué pasa? Que este año, Alfonso, han sufrido plantas que otros años no han sufrido, porque también es verdad que Filomena no ha aparecido otros años. Por lo tanto, este año hemos tenido un daño mayor por eso. Bueno, Rosalía, que te hace también esta consulta a través de nuestro WhatsApp, que como siempre está mandando muchas fotos y nos hace mucha ilusión. Me regalaron esta planta para San Valentín y no sé si la puedo trasplantar a una maceta más grande, nos dice Rosalía. Vale, pues ahí le vamos a decir a Rosalía. Que se le va a morir, dice. Le vamos a decir a Rosalía que vamos a esperar un poquito y cuando termine esa floración que vemos tan bonita, la trasplantamos. Siempre trasplantarla a un volumen más grande del que tenemos y recordar que debe ser la maceta transparente porque la orquídea necesita hacer fotosíntesis por la raíz. Vale. Bueno, Juli de Vargas, te quiere hacer una pregunta sobre su cerezo. Dice que no le han crecido bien las plantas, que solo le ha crecido la mitad. Que no ha florecido nada más que la mitad. Vale, muchas veces en el cerezo, si se nos asienta ese picudo, ese taladro, nos hace daño en partes del árbol que no llegan a florecer. Por lo tanto, tendríamos que observar si tenemos algún daño apreciable de dicha plaga
y tratar con un producto que sea sistémico, un insecticida sistémico y hacer tratamientos de intervalo de 15 días. Muy bien, otra fotografía. Nos la envía Mari en esta ocasión y nos dice: Mari, mi planta está muy mal, se le caen las hojas sin parar, ¿qué puedo hacer para recuperarla? Vale, igual, planta muy sensible, Alfonso, no debemos excedernos con agua de riego. Cuando tenemos ese estrés en la planta, podemos aplicar, por ejemplo, un abono como el té de humus para revitalizar esa planta y que esas hojas que se nos quedan tan caídas cojan su forma habitual. Ah, mira que nos está escribiendo Rosa, nos llama Rosa, perdón, para decirnos que si la ceniza de la chimenea es buena para abonar las plantas. Se puede utilizar, pero yo no soy partidario de hacerlo muy a menudo. Ya hablaremos un día de esas propiedades que nos aporta la ceniza tranquilamente para explicarlo todo bien. Estás hecho un crack, ¿eh? Bueno. Ya veía yo a un tío abuelo mío que echaba la ceniza del puro de la planta y nunca crecía. Yo no sé si era muy bueno. Pues eso lo tenemos que explicar tranquilamente, Alfonso, otro día, otro programita. Última fotografía de WhatsApp, que nos la manda Laura. ¿Qué le pasa a mi planta que se está poniendo las puntas de las hojas muy feas? Vale, cuando se nos presentan ese tipo de necrosis en las puntas, tenemos que ver si esa planta lleva varios años o mucho tiempo en esa maceta, porque uno de los síntomas es que cuando una planta lleva varios años en la misma maceta o mucho tiempo en la misma maceta, se nos presentan esas necrosis. Por lo tanto, trasplantarla a una mayor, siempre riego moderados en ese tipo de planta y un abono para plantas verdes. Bueno, Ángel, qué fresh me ha sentado el té de humus, ¿eh? Pues yo muy fresh. Además, Alfonso, recordar, Oliar del Rey, Centro Comercial Puerta de Toledo, próximamente, queda muy poquito, Fresh Garden. Su mejor jardinero en Estando Contigo y en Fresh Garden. Seguimos, muchas gracias, Ángel, seguimos.